hasta las texturas arcillosas, lo hace igualmente. ¿Por qué es así? Porque entre más arcilla, hay un mayor control del potasio en solución. Entre más arcilla, el control es más estricto, de tal manera que un suelo muy arcilloso permitirá bajas cantidades de potasio en solución. De tal manera que lo que desplace el potasio por flujo de masas hasta la raíz, ese movimiento por el movimiento del agua no tiene tanta importancia porque alcanzará solamente para un breve tiempo en la absorción por el cultivo. De tal manera que inmediatamente entra en acción el proceso de difusión y todo lo que esto implica y que ya vimos. Por otro lado, cuando tenemos un suelo arenoso, entonces no hay quien establezca el control y se agrava si falta materia orgánica. Los dos contribuidores en la capacidad de intercambio catiónico. Faltaría entonces quien establezca el control de tal manera que habrá mucho potasio en solución, porque no habrá arcillas que lo estuvieran protegiendo, y el potasio se moverá, ahora sí, al igual que el nitrógeno, por flujo de masas. Y un proceso que abarca grandes distancias, pero en el suelo, pero que también, como en el caso del nitrógeno, implica que puede perderse por lixiviación, como el nitrógeno en los suelos arenosos. Y de hecho, vean ustedes, este esquema que vimos ayer lo pone de forma tímida, el proceso de lixiviación. ¿Por qué lo pone de forma tímida? Porque será importante solamente en los casos donde no hay arcillas que estuvieran resguardando la mayor cantidad del potasio y permaneciera en solución en los suelos arenosos, y al sobrevenir una lluvia, drena el terreno y se pierde por lixiviación. Como no es siempre, en el caso del nitrógeno es siempre, como no es siempre, por eso se puso esta línea punteada. Esto es entonces la bipolaridad del potasio dada por la textura, que en unos casos y en la mayoría de ellos se aproxima al comportamiento del fósforo, y en casos particulares que son los menos por la abundancia de suelos arenosos que no son así que digamos muy distribuidos en todo el país, entonces se comportará en esos casos especiales como el nitrógeno. Esa es la bipolaridad que se va y se mantiene hasta en el proceso del manejo, el buen manejo de los fertilizantes potásicos. En ocasiones se manejarán como fósforo, que son las más por la textura. Y en ocasiones se manejará como el fertilizante nitrogenado, que son los menos por las texturas. Esta es una consecuencia del proceso de intercambio catiónico. Otra situación que conviene enfatizar con estos datos que encontramos en la literatura es el efecto del ambiente en la disponibilidad nutrimental. Veamos a qué se refiere en este caso, es el abastecimiento que acabamos de ver aquí, ya sea por flujo de masas o por difusión. Cuando baja la temperatura del ambiente, vean ustedes, disminuye de manera significativa desde 4,4 a 1,6 la cantidad que se moviliza del potasio
desde la solución nutritiva del suelo a la raíz. Cuando baja el contenido de humedad de 28% a 16%, baja de 2.6 a 1.6. De tal manera que si nosotros, y si lo vamos a hacer a continuación, calculamos la dosis de fertilización, nosotros suponemos que no tiene una restricción, porque está creciendo, el maíz va a crecer cuando no hay una restricción tan fuerte ni en temperatura ni en humedad. Es la época de lluvia, por eso sembramos en junio, el temporal. No es invierno porque el maíz no soporta las heladas. Pero si sobreviene una baja de temperatura no tan drástica, pero sí puede venir una baja de temperatura, como cuando graniza, el suelo se enfría de manera significativa y tarda en recuperarse, porque el suelo es un sistema amortiguado. Si baja la temperatura, va a necesitar hielo, pero para subirla es poco a poco. Y mientras tanto, ven ustedes la movilidad del potasio en el suelo. Se encuentra de 4.4 a 1.6 si fueran estas las diferencias de temperatura, que son muy grandotas. Si fueran estas, baja de 4.4 a 1.6, saquen sus calculadoras para ver cuánto baja. 4.4 menos 1.6, ¿cuánto es? 2.8. 2.8, profe. 2.8 unidades, estas son las unidades. 2.8 con respecto a 4.4, ¿qué porcentaje es? Entonces dividan 2.8 entre 4.4 por 100, para no hacer la regla de 3. Debe. 63. Entonces, exactamente. El abastecimiento o la velocidad con que el potasio va a abastecer a la raíz baja el 63% cuando hay una disminución significativa en la temperatura. No baja tanto cuando hay una disminución en cuanto a la humedad, pero los dos bajan. De tal forma que si se presenta un estrés por baja temperatura o escasez de humedad, nuestra fórmula de fertilización no va a estar siendo aprovechada como nosotros estamos suponiendo. Este es el sentido que nos lleva a recomendar para los altos rendimientos, a recomendar el monitoreo como le hacía David Ula. Pero David Ula no se esperaba a que hubiese algo que fuera tan evidente como las bajas temperaturas. Estas son evidentes, ¿no? De hacer calor a hacer frío, pues obviamente que es evidente que nosotros tendremos la sensación y sabremos que va a suceder eso. Pues David Ula no se esperaba y decía él, no, estemos atentos a cualquier cosa que sucede, porque qué tal si no la veo. Otra cosa que no se ve, por ejemplo, es que la raíz estuviese siendo lastimada por una enfermedad, que tuviera gallina ciega y estuviera comiendo la raíz. Imagínense, por más que llegara a buena velocidad el potasio, el fósforo, todos los nutrimentos, no habría quien se la comiera. Esos nutrimentos, porque la raíz estaría lastimada. Entonces dice David Ula, no, yo no quiero arriesgarme a algún factor limitante. Algunos los puedo ver, pero otros no. Entonces lo que hacía él es cada semana realizaba un muestreo foliar para ver si la fórmula estaba siendo aprovechada, la fórmula de fertilización, y llevar el potasio a los niveles foliares que marcarían suficiencia de potasio. Ese es monitoreo. De esa manera, entonces, no permitiría que por algún factor bajara. El abastecimiento nutrimental monitoreaba a todos en la hoja y conseguía los altos rendimientos. Este es entonces
un ejemplo nada más, para que ustedes puedan ver que no es en automático que pongamos una dosis, la fórmula de fertilización y el cultivo responda. Normalmente es así. Pero puede presentarse algún estrés que hace que baje esa respuesta. Bien. Otra situación que conviene tener presente, y me parece, déjenme traigo una transparencia. No la encuentro, no la encontré. Quedémonos con esta. Hay un caso particular del potasio que conviene tenerlo presente, que no es así para otros nutrimentos como los que llevamos nitrógeno y fósforo. El potasio se ha destacado porque coadyuva en el comportamiento de la planta, sobre todo en alguna condición estresante y en alguna cuestión de calidad. La que voy a destacar en este momento es una de ellas. Dos, pero una la vamos a demostrar. Cuando ustedes tengan problemas de sequía o bajas temperaturas, como la que acabamos de mencionar aquí, de bajas temperaturas, lo que conviene inmediatamente es aplicar un suplemento de potasio para sobreponer ese estrés. Miren ustedes, aquí estoy hablando de aplicarlo foliarmente, un suplemento a lo que hemos adicionado como base en la fórmula. Un suplemento foliar es una cantidad relativamente baja que puede hacer un efecto relativamente alto en lo que a potasio se refiere. Un suplemento foliar es, por ejemplo, anótenle para que hagan un cálculo, por favor. Si nosotros estamos observando el clima y vemos que las lluvias se están retirando y comienzan a afectar el cultivo inmediatamente, y van a afectar el cultivo inmediatamente, ponemos el suplemento foliar. O ha habido bajas temperaturas y que puedan llegar hasta inclusive heladas, por ejemplo, en el maíz, ya aquí en el área de Texcoco, que está saliendo en octubre, noviembre, en estas fechas, que sí se está enfriando, pero todavía no llega a helada y que en algunas parcelas apenas está llenando el grano. En esos dos vamos a aprovechar un comportamiento único del potasio. Un suplemento vía foliar nos puede sobreponer esos dos problemas, es decir, permitir que la planta perviva más tiempo sin que sea afectada de forma drástica cuando las lluvias se han retirado. Más tiempo significa unos días. O perviva a las heladas cuando no son heladas negras, cuando es una helada normal de 1 o 0 grados centígrados. Le ponemos previo a ese efecto, a ese proceso, a ese estrés, un suplemento del potasio que ya tiene el lápiz y su libreta de nutrición. El maíz aguanta
la fertilización foliar a diferencia de otros cultivos, como las hortalizas. Aguanta y no se quema tan fácilmente. Vamos a suponer que le estamos adicionando 1.5% de sulfato de potasio. Bueno, lleguémosle al 2% que sí lo aguanta el sulfato de potasio, es una sal. Entonces, se puede quemar la raíz o la hoja. 2%. Y estamos adicionando 250 litros para que quede bien bañado nuestro cultivo. 250 litros de una solución foliar al 2% de sulfato de potasio. Es un rango de seguridad para el maíz que si lo pusiéramos esto para un jitomate o una hortaliza, la quemaríamos. Al 2%, 250 litros, ¿cuánto potasio estamos adicionando? Esa es pregunta. Mientras yo busco algo que quería mostrarles, pero que me pareció raro que no lo tuviera aquí a la mano. Esta es la transparencia, la tenía aquí mismo, pero en la parte de abajo. Me gusta más esta que la otra forma que esta otra. Al potasio le hemos denominado nutrimento calidad, porque hace un uso eficiente del agua, porque le promueve a las plantas resistencia a plagas y enfermedades, le promueve a las plantas resistencia a bajas temperaturas y le promueve, como es un gran transportador dentro de la planta, puede tener frutos de mejor calidad. En ese sentido, una alta demanda en floración habrá que suplementarla así mismo como ahorita les estoy diciendo. Esto es por cuestiones fisiológicas y la que estamos mencionando es por cuestiones ambientales. Sequía, bajas temperaturas. Bien, ya tuvieron tiempo suficiente para resolver el problema. Sulfato de potasio, 2%, 250 litros por hectárea. ¿Cuánto potasio estamos adicionando? En K2O para que no haya problema, porque los fertilizantes vienen expresados en K2O. Marcos Uriel, Castaneda o Castañeda. Castañeda, profe. Castañeda. Es que no te lo ponen en la lista. Ah, no. Te lo ponen con N. Ahora. Castañeda. ¿Sí pudiste hacer el ejercicio, Marcos? No, profe. Es que también, bueno, yo sigo en la diapositiva que tenía, yo creo que al principio y no me carga el internet. Estoy batallando un poquillo. No, pero requieres nada más tu calculadora para hacer el ejercicio. O no escuchaste el problema. Tampoco lo escuché bien, profe. Marcos. ¿Será, Marcos? Bueno, déjenme ver que te ayude Parece que son 4 kilos, profe. de K2O. Ajá. Ya merito, ya merito.
Bueno, es que dice que el sulfato de potasio ofrece 50% de potasio. Óxido de potasio. Ande. K2O. Y luego, entonces realmente cuando te digo 2% de sulfato de potasio, automáticamente, si ese 50% se da la mitad, el 1% de K2O, de óxido de potasio. Entonces es una solución que está concentrada al 1% de K2O y aplicamos 250 litros por hectárea. ¿Cuánto aplicamos de K2O? 2.5 litros. Exactamente, nada más las unidades. El número está bien. Nada más, a ver, primeramente, ¿quién es el que me dijo los 4 para ponerle asistencia? Castro Martínez. Porque Castro Martínez, Ricardo, sí, profe. dijo que tenía 50%. Ese es un aporte. Y luego, en este momento, me acaba de decir quién. ¿Mande El usted? área motriz. Muy bien, que tiene 2.5, pero le decía yo que corrija las unidades. Dime otra vez tu apellido porque no lo ubiqué. Juan, mi apellido es Juan. Exactamente. El número está bien, solamente las unidades no. Tienes oportunidad de corregir. Profe. Exactamente. Los fertilizantes son sólidos. Entonces serían en kilos. Nuestro fertilizante sí es líquido. Pero al decir 1% de K2O, quiere decir que hay 1 en 100. Y las unidades equivalentes, en 100 litros hay 1 kilo de K2O. En 250 litros hay 2.5 kilos de K2O. Pues bien, a eso me refiero un suplemento, que son 2.5 kilos de K2O. Nada. Para una fertilización que van a ver ustedes va a ser enorme. Para los suelos ácidos de las Chuapas, va a ser enorme. 2.5 kilos no es nada. Por eso le llamo suplemento. Pero ese suplemento puede hacer estas diferencias. Si hoy lo adicionas, ya para mañana están las células trabajando en controlar la humedad, porque decíamos al principio, el potasio se comporta como catión, se absorbe como catión y se comporta como catión al interior de la planta. Tiene su carga eléctrica. Al tener su carga eléctrica, tiene capacidad de hidratarse. Al tener capacidad de hidratarse, entonces protege la pérdida de agua y al mismo tiempo hace un uso más eficiente de la misma. Si lo protege la pérdida de agua, pues soportará entonces la sequía un poquito más de tiempo. Asimismo, cuando tenemos sal, en este caso potasio, en las células e están completamente hidratados, baja el punto de congelación de esa agua de tal manera que llega la helada y la soporta un poco más. Me refiero, si a 1 grado o 0 grados ya estaba afectando nuestras plantas, si en ese momento estaba bien cargado de potasio, su punto de congelación no será un 0, sino será menor. Y si las temperaturas llegan solamente a 0, el resto de las plantas se quemarán. Las que tienen buen contenido de potasio soportarán un poquito más, a menos de que pase a una helada negra, entonces no tenemos salvación. Ese es el nutrimento calidad y esos son los suplementos que debemos de utilizar. Por la misma razón, en plagas y enfermedades de por sí se distingue al potasio por participar en plagas y enfermedades, contra plagas y enfermedades, como vemos aquí. Tenemos una condición baja de potasio, pues le ponemos nuestra fórmula de fertilización aquí con potasio y vemos el impacto significativo en la incidencia de esta enfermedad en soya, en cercospora. Si el testigo, que es sin potasio,
tuvo una incidencia de 92, es decir, de cada 100 plantas, 92 tuvieron el problema. Esa es la incidencia. Y al haber el testigo es ese. Ahora, cuando le adicionamos potasio, porque sí lo requería, las condiciones es bajo en potasio, disminuyó a 30, de cada 100 plantas solamente 30 tenían, entonces disminuyó como de 91, 92 a 30. ¿O cuánto le ven ustedes aquí? Yo veo 30. ¿Lo ven un poquito abajo de 30 o arriba de 30? ¿Cómo visualizan ustedes? Abajo de 30, arriba de 30. Por eso me gusta más ponerles aquí arribita en las gráficas su valor. Porque después la perspectiva como que no es así tan segura. Entonces, en términos absolutos, ¿cuánto disminuye? De 92 a 30. Hagan la diferencia. 69, profe. 69, no. Dijo que de 99 a 30. De 92, aquí está 92, a 30. Son 62. 62. El 62, ¿qué porcentaje corresponde al testigo que es 92? Entonces, si le ponemos 92 es el 100, 62, ¿cuánto será? ¿Cuánto es la disminución? Ay, Dios. ¿Cuánto fue? 67%, profe. Un 67%, ahorita te digo. 62 entre 92. Sí, hubo una disminución del 67% en la incidencia de la enfermedad por haber, primeramente, controlado la deficiencia, satisfecho la demanda de potasio. Pero acá hemos dicho, un suplemento de potasio puede hacer la diferencia en algunas situaciones estresantes. Entonces, cuando tenemos nivel óptimo, ¿por qué se mueve esto? Yo lo estoy poniendo aquí y luego aparece en otra parte. Ahora, bueno. Ahí está. Hoy no me deja. Bien, entonces decíamos un suplemento. Ya tenemos niveles óptimos de potasio, entonces ya no va a haber necesidad de adicionárselo. Pero vean ustedes, aún cuando tenemos niveles altos de potasio, el adicionar ese suplemento, aún cuando tenemos niveles bajos, el haber corregido la deficiencia se comporta de forma diferente al potasio nativo. Entonces, algo sucede en ese momento. Me refiero, el hacerle llegar potasio fácilmente cuando adicionamos potasio o cuando lo ponemos como suplemento, que no le hace falta, pero lo ponemos como suplemento, hace esta diferencia. De aquí a acá, en la incidencia de la enfermedad, inclusive cuando lo tenemos en niveles altos, nada que ver con que necesite nada de potasio, pero le ponemos algo foliar y como que lo aprecia la planta para fortalecerse contra, en este caso, cercóspora. Y así como hay para cercóspora, habrá para otros nutrimentos. Aquí está el cercóspora. En ese sentido es que llamamos la atención de utilizar potasio como un suplemento
Ya ven ustedes del orden de qué es un suplemento. Al mismo tiempo se dieron cuenta que la fertilización foliar no es una opción para satisfacer la demanda de un cultivo. Es una opción para suplementar lo que estamos adicionando al suelo. Imagínense 2.5 kilogramos de potasio por hectárea, eso no es nada para lo que vamos a ver en los suelos de las chuapas. Finalmente, ya para entrar en materia. Profe, una pregunta. Adelante. ¿Y el sulfato de potasio que se le va a agregar así ¿cómo se llama? Asperjado, va a tener el mismo efecto si el maíz está en etapa vegetativa que en reproductiva? No tiene el mismo efecto. Porque en etapa reproductiva será para que los granos sean llenados, como decía, de manera más eficiente con los fotosintatos y por lo tanto que el grano se haga más denso y lo protegerá en esa etapa como es ahorita para muchos lugares, noviembre, no, ya está saliendo el maíz, contra las bajas temperaturas. Entonces es un efecto ese. En cambio, si lo pones en etapa vegetativa, no trasciende esto hasta el grano. Son efectos, como es suplemento de potasio, trascenderá para lo que está sucediendo en la etapa vegetativa, lo protegerá contra la sequía que pueda venirse, alguna enfermedad también que pueda presentarse. Entonces no trasciende desde la etapa vegetativa para que pueda ayudarlo hasta la etapa reproductiva. Allá requerirías otro suplemento, como que ese potasio que estás aplicando fresquecito, como que ya se redistribuye y como que no atiende a estas cuestiones de que son urgentes. Los estrés urgentes. Entonces deberás elegir alguna etapa. No es mucho lo que tienes que aplicarle, más bien es el trabajo. La cantidad de fertilizante es relativamente baja. ¿Qué te parece? Muy bien, profe. ¿Quién eres? Castro Martínez. Ya me habías dicho, ¿verdad, Ricardo? Sí. Exactamente, Ricardo. Todavía no vemos fertilización foliar, lo vemos hasta el final. Porque dije nada más lo que es necesario, no, lo que es el objetivo, en este caso de la fertilización foliar era potasio, pero no vemos de qué manera debemos de construir nuestro fertilizante foliar para que pueda entrar vía foliar al interior de la planta. Falta una parte. Bien, entremos a calcular el potasio con base en la oferta-demanda. Como lo hemos venido haciendo, como nitrógeno y fósforo. Es hasta el potasio donde acepta que lo tratemos con base en oferta-demanda. Y el calcio en adelante ya no habrá necesidad de calcular, serán dosis preestablecidas. Ya no aceptan oferta y demanda. Y muchas personas, al utilizar los análisis de suelos, todos los nutrimentos los quieren hacer con base en oferta y demanda y puede resultar que no resuelvan el problema. Entonces, hasta el potasio, oferta y demanda. Antes de entrar, recordarles que estamos calculando fórmulas de fertilización. Y por lo tanto, necesitamos saber qué es este 100 y qué es este 44. Una fórmula de fertilización es 150, 75, 100. Ya despejamos lo que es el 75, ahora completemos con lo que es el 100. Estas son las fórmulas de fertilización clásicas. Nosotros no nos vamos a quedar en las fórmulas clásicas, porque hemos dicho que los suelos no solamente carecen de nitrógeno, fósforo y potasio,
sino de otras cosas más. Cada suelo dirá con base en su análisis de qué está careciendo y por lo tanto su fórmula de fertilización será particular. Bien. Veamos, entonces, la pregunta es, ¿qué significa este 100? Y esa pregunta es para Ana Leticia. Ana Leticia, Profesor, adelante. la compañera Ana Leticia tiene problemas de conexión. ¿Dónde está ella? ¿De dónde es? Es de Oaxaca. Bueno, ojalá que se componga su situación, porque sí ha estado. Aquí yo tengo sus asistencias. Ay, perdón, le puse a Diana Sofía. ¿Sí está Diana Sofía? Sí, profe. Entonces estábamos poniéndote a ti la dificultad de conectarte. ¿Estás disponible para contestar la pregunta, Diana Sofía? Sí, podría ser la demanda de potasio. Ah, sí, no. Sí, pues, pero dime más. O sea, a ti te van a dar la fórmula para que tú atiendas el cultivo y te dicen, aplíquese mañana o a partir de mañana tienes que comenzar a trabajar para que el fin de semana se aplique la 150-75-100 a estas 10 hectáreas de maíz. Entonces tú tienes que saber qué es 100. Lo que me dijiste demanda de potasio, cuando menos ese número se relaciona o se refiere al potasio. Eso es cierto, pero no es la demanda del potasio. La demanda ya quedó muy atrás. La demanda quedó que multiplicábamos el rendimiento, la meta de rendimiento por la unidad, por la extracción por unidad de producción. Que pusimos 12 toneladas y luego pusimos 16 o 17.2 la demanda de K2O, lo multiplicamos y que fue 238, algo así. O 234, no me acuerdo. Esa es la demanda, no, esta no es la demanda. Ese 100. ¿Quién te podrá ayudar? Veamos si acepta ayudarte Alejandra López. Sí, profe, podría repetir, es que no escuché muy bien. ¿Qué significa el 100, Alejandra? Profe había dicho que se tenía que poner como óxido de potasio, ¿no? Pero que casi siempre se ponía NPK, pero eso se interpretaba como óxido de potasio. Entonces, ya precisaste un poco mejor a lo que te decía Diana Sofía. Diana Sofía decía potasio. No, es cierto, es óxido de potasio. Pero ¿quién es quien me contestó? Espinosa, Citlali. Muchísimas gracias, Citlali Vianney. Pues ahora continúa, Citlali. Me refiero, Citlali. Ya dijiste que es óxido de potasio. Luego el 100, ¿qué significa? ¿Qué vas a hacer cuando te dan esa fórmula para que tú atiendas el cultivo? Vamos a suponer que tú acabas de llegar a la empresa. Hay otros que lo calcularon. A ti nada más te dan la fórmula. Aplíquese la 150-75-100. Ahí tenemos 10 hectáreas. Así es que ve a la bodega, a ver si tenemos fertilizantes, ve cuánto vas a utilizar, pero qué significa el 100. Para planear eso, pues necesitas saber qué significa el 100. A ver, Lali, Villaney. Ya dijiste K2O, perfecto, es K2O. ¿Pero qué? ¿Qué más? Los kilogramos, profe. ¿Son los kilos? Kilogramos de K2O, ¿en cuánto? Una hectárea. Exactamente. Entonces hagan una plana
te digan la fórmula de fertilización tiene como unidades kilogramos por hectárea. Tú puedes comenzar a planear. Dices, aquí tenemos 10 hectáreas de maíz, tienes que fertilizarlas con esta fórmula. Llega a la bodega para saber si tenemos fertilizante. Entonces tú tienes que saber qué significa el 100. 100 kilogramos de K2O por hectárea. Tienes 10 hectáreas, entonces tú necesitas 1000 kilogramos de K2O por hectárea. Necesitas ver si tienes fertilizante para eso, si no, inmediatamente tienes que ir a comprarlo. Es decir, comenzar a prepararte para fertilizar el fin de semana con esta fórmula de fertilización. Y luego nos vamos con los fertilizantes. 44. A ver, ¿quién mencionó de kilogramos por hectárea? La voz de un varón. ¿Quién fue? Oscar Lerdo. A ver, ¿qué más nos puedes decir? ¿Sobre los de fertilizantes o cuál? Sí, 44, ¿qué significa? Ay, Dios, no fui. Ahí está. ¿Qué significa el 44? Nitrato de potasio. ¿Qué significa? Como estamos con maíz, yo creo que este fertilizante... El porcentaje. ¿Exactamente de qué? ¿Porcentaje? ¿44 de qué? ¿De potasio? No. Ya habíamos dicho acá, arriba tiene que ser lo mismo que arriba. Ah, K2O. Exactamente, nunca se les olvide eso. Como en el caso del fósforo. Pero les decía yo, estamos en maíz. ¿Por qué pongo ejemplo nitrato de potasio? Ese no va para maíz. Más o menos sé por qué. El cloruro de potasio, entonces, 0,060. Este va a ser nuestro fertilizante para maíz. Bien. K2O. Así fue, Oscar. Ahora Sí, profe. sí yo te digo, Oscar, para fertilizar va a planear. ¿Quién era el que iba a planear la estrategia para fertilizar? Una de ustedes ya se me fue. ¿Quién era? Si era Diana Sofía, etcétera. Entonces, ¿cuánto necesitas para fertilizar una hectárea de cloruro de potasio? Para satisfacer este 100, teniendo 60%. ¿Cuántos kilos de cloruro de potasio? Entonces, las unidades de estos fertilizantes siempre van a ser por ciento, cuando menos, de los macronutrientes. En ocasiones los micros los ponen en partes por millón, pero los macros en porcentaje. Así va a venir su etiqueta. Su etiqueta, que viene estampada en el costal del cloruro de potasio, debe decir 0060. Sin decirles esto, Si quieren ustedes, algunas empresas dicen, vamos a ponerlas más fácil para que no se equivoque nadie. Aquí le ponen 60% de K2O. Para que nadie se equivoque, y ponemos 40% de K2. Así algunas empresas trabajan así mejor. Le quitan esto y le ponen así. 60% de K2O. Bien, ahora, ¿cuánto cloruro de potasio para fertilizar una hectárea con esta fórmula? 166 kilos. ¿De parte de quién? De Yajaira, profe. Muchísimas gracias, jefa. Entonces, déjenme verificarlo. Sí, sale, profe. ¿Mande usted? ¿Sí es cierto? Sí. Ya casi lo estabas terminando, ¿verdad, Oscar? Ajá, da 166.6. Exactamente, entonces 167 kilos. Y les decíamos, tiene que planearlo, entonces debe tener para cada hectárea 167 kilos. Y si tienes 10 hectáreas, tienen que tener allí 1.670 kilos. Entonces,
tiene que ir a contar los costales en la bodega y no los tiene, entonces necesita otra vez ir con quien controla las compras para ir inmediatamente que le den dinero por el cloruro de potasio y por el fertilizante. Todo tiene que estar planeado porque va a llegar la maquinaria para fertilizar el fin de semana. ¿Qué les parece? Así tiene que ser. Entonces necesitan conocer muy bien esto, ustedes no tengan ninguna duda. Y como se dieron cuenta, es directo. Es decir, en cada 100, el cálculo que se hizo de 167 kilos. Es decir, dice el cloruro de potasio, 60 en 100. Entonces le pongo 100 y le pongo 60. 60. Ahí está. Lo que dice el cloruro de potasio. Aquí está 100, aquí está el 100. Y acá está el 60. ¿Qué unidades le ponemos? Pues habíamos dicho que kilogramos, entonces le ponemos kilogramos. Las que nos convengan, nos conviene en este momento ponerle kilogramos de cloruro de potasio. El cloruro de potasio tiene 60 kilogramos K2O. ¿Cuántos kilogramos de cloruro de potasio? Para tener lo que necesitamos por hectárea, 100 kilogramos, estos 100 kilogramos, caray, ¿dónde quedaron? 100 kilogramos de K2O. Y esto es lo que dijo la jefa, sale 166.6, que redondeados serían 167 kilos de cloruro de potasio para cada hectárea y ya después lo multiplican por el número de hectáreas que tengan. Bien, entonces se dan ustedes cuenta, al igual que lo hicimos para fósforo, no requerían en este momento saber cómo se expresaba este 100 y cómo se expresaba en cuanto al potasio se refiere este 60. Los cálculos son directos. Pero en el proceso de el cálculo de la fórmula de fertilización, sí se requiere saber de qué estamos hablando, si de potasio o K2O. Claro que se requiere saber. Otra situación donde se requiere saber a qué se refiere esto, es cuando estamos construyendo soluciones nutritivas. Una solución nutritiva no tiene nada que hacer con este K2O. A la basura el K2O, porque no sirve. Igual que el pentóxido de fósforo, no sirve para nada. Más que para crear los problemas que en este momento estamos platicando. En ese sentido, cuando se requiere saber de forma precisa cuánto tiene de potasio, aquí están los factores de transformación. Entonces, si aquí que necesitamos saber el cloruro de potasio realmente cuánto tiene de potasio, porque nos solicitaron construir una solución nutritiva que contenga 250 partes por millón de potasio, tiras a la basura esto y te vas por 0.83 para calcular cuánto tiene de potasio. ¿Cuánto tiene de potasio el cloruro de potasio? Con base en estas ecuaciones, 0.83. Aquí lo ponemos adelantito. ¿Cuánto tiene de potasio? El cloruro de potasio. 49.8. 49.8% de K. Esto es lo mismo que esto, pero esto es lo real y esto es lo virtual. 49.8 de potasio. Y si quisiéramos utilizar también tendríamos que llevar la fórmula a potasio. Esta está en K2O, ahora pónganle potasio. Aquí está la 0.83. ¿Cuánto sería de potasio lo que lleva esta fórmula? Lleva 100 kilogramos de K2O por hectárea, pero de potasio, multiplíquenlo por este factor, K2O acá, ¿cuánto sería? 83. Exactamente, 83 kilogramos
de potasio por hectárea. Se va a llegar el día. A nosotros en México todavía no llegó, no ha llegado, en que las fórmulas deben ser expresadas como potasio, porque es lo real, lo demás es virtual. Y los fertilizantes igual. Como está por normatividad, en el Diario Oficial de la Federación, tenemos que ceñirnos al K2O en ambos, fórmulas y fertilizantes. Ahora utilicen esta concentración real de potasio para saber cuánto potasio, cuánto fertilizante, para poder tener 83 kilogramos de potasio. ¿Cuánto daría? Es decir, repetimos esta regla de 3, hay que repetirla, pero ahora con los datos verdaderos, no virtuales. 100 kilogramos de cloruro de potasio, ¿cuánto tiene? Dice aquí, 49.8 de potasio. 49.8 kilogramos de potasio. Esto sí es cierto, esto es virtual. ¿A dónde ven ustedes que el cloruro de potasio, que aquí está? ¿A dónde está? Que dice que tiene 60 kilogramos de K2O, ¿a dónde? Ustedes ven aquí un 2, aquí y un oxígeno, ¿verdad que no? Por eso estamos hablando de cosas virtuales. En cambio, si tiene esto, potasio, aquí está. ¿Cuánto cloruro de potasio para satisfacer 83 nada más? 83, ¿cuánto sería? 83 kilogramos de potasio. Hagan esta regla de 3 ahora. ¿Y cuánto sería? Da lo mismo, profesor. Claro que da lo mismo, porque es lo mismo. Por eso no necesitaban saber hasta ahorita a qué nos estábamos refiriendo. Da lo mismo. Da esto. Ay Dios, eso no. Esto, 167 y 167. Porque los dos los multiplicamos por el mismo factor, entonces no se altera todo el proceso. Pero en las soluciones nutritivas no tiene nada que hacer el K2O. Necesitamos hacer las transformaciones. Y en nuestro caso, necesitamos al revés, llevar el potasio al mundo del K2O. ¿Por qué? Necesitamos hacer eso porque el laboratorio, vean ustedes lo que te está reportando. Le dice, este suelo tiene K, tanto de K. ¿A dónde dice K2O? Aquí arriba. Es virtual. Realmente es K lo que tiene el suelo, y entonces en ese sentido estaríamos trabajando una transformación de este al mundo del K2O, porque estamos calculando fórmulas de fertilización y por norma deben ser expresadas en K2O. Bien, pues adelante entonces. Vamos a iniciar el proceso de cálculo. Tenemos todavía tiempo suficiente. La ecuación es la misma que hemos venido empleando. Demanda menos oferta entre eficiencia del fertilizante, y todo debe ser expresado en K2O porque estamos calculando una fórmula de fertilización. Entonces, esto debe estar siempre presente. Y veamos si lo tienen presente. Te vas a la literatura porque necesitas conocer un dato para la primera parte de la demanda del cultivo. La demanda del cultivo de potasio está constituida por dos cosas. La meta de rendimiento que traemos es una meta de rendimiento que ya hemos fijado, 12 toneladas por hectárea. Cada quien fije la suya en su región. Por la extracción
de potasio por cada unidad de producción. Esto nos lo da la literatura. Confírmenme si ustedes ya tienen la fuente de este cuadro, que es el IPNI, International Plant Nutrition Institute, que ya les mostré una de sus revistas del año 2018, me parece. ¿Sí se las mostré ya a ustedes? Al IPNI. Sí, ¿verdad? Sí, profe, ya nos habló. Entonces, ustedes no dejen de asistir a esa revista para cuando tengan alguna dificultad. Deben de conocerlas todas, son 3 por año, son como 15 a 20 años. Mínimo debe estar 45 disponible en el portal de Informaciones Agronómicas de Hispanoamérica. Bien. Veamos qué nos dice aquí. Nos dice, esta es la que debía haber hecho grande. Maíz. Estamos con maíz. Nos dice potasio 19 y potasio 4. Aquí nos plantea algo que no habíamos visto en otra parte. Me refiero ni en nitrógeno ni en fósforo. Esto es muy común en frutales. Allá sí nos deja pensando. Pero aquí no creo que ustedes tengan duda de cuál de los dos datos utilizar en cuanto a la demanda nutrimental. Si esta de 19, que es la absorción total para construir una tonelada de grano, o esta de 4, que es la extracción de potasio en el grano, en una tonelada de grano. La pregunta es, ¿cuál utilizamos? ¿El 19 o el 4? Nada más entre esa disyuntiva en este momento. Solicitamos la intervención de Josafat, Asael Josafat. Asael Josafat, ¿estás ahí? Asael Josafat no está. Lorenza Sánchez, ¿estás ahí? Buenos días, profesor. Buen día. Entonces, ¿estás buscando la extracción nutrimental de potasio por el maíz? ¿Cuál de los dos utilizamos para multiplicarla por las 12 toneladas de grano? Profesor, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Lo que pasa es que se escuchaba un ruido de aquí al lado de mi casa y no logré escucharlo bien. Muy bien, entonces, ¿cuál dato utilizamos para la demanda nutrimental del maíz? ¿19 o 4? Los dos son correctos, pero uno nos sirve y otro no. Para lo que pretendemos, ¿qué pretendemos hacer? Calcular la demanda. ¿Y por qué tiene aquí de nitrógeno? Es de potasio. ¿Cuál de los dos entonces? ¿Le podría regresar al cuadro anterior, por favor? Claro que sí. Vamos a dejar corregir porque qué pena, pues cómo es que lo voy a dejar así, estamos en potasio y van ustedes, les deje el nitrógeno. Ahora sí. Ahí está. ¿Cuál de los dos? ¿19 o el 4? Creo que es el 19, profesor. Muchísimas gracias. Tiene usted razón. Bueno, si me quiere abundar, a ver, dime por qué. Pero tienes razón. ¿Por qué? Bueno, yo me estaba basando por lo que lo indica como absorción total, pero no sé si esté correcto. Ajá, y en cambio en
Si usáramos el 4, lo indica como extracción en grano. Exactamente. Tiene usted razón. Porque si nada más ponemos luego ¿quién va a construir las hojas? ¿Quién va a construir los tallos, las espigas, las raíces? Aquí es para construir toda la planta que te produzca 1 tonelada de grano. Entonces va a ser el 19. Ahí estamos bien. Que ya lo... No, está bien. Nada más el que se completó fue este. Bien. Ahora bien, de manera directa utilizamos el 19. Tenemos que utilizar este valor, este no. ¿Es de forma directa o precisa alguna intervención de nuestra parte para entrar aquí? Aquí le tendríamos que poner 19. ¿Le ponemos aquí 19? Es la pregunta. Porque yo estoy de acuerdo con Lorenza que debe ser ese 19. Ahora lo ponemos aquí. ¿Qué dice? Déjame ver. ¿Quién me falta de preguntarle? Yactali de Jesús. Aquí estoy, profe. Yactali, qué bien. Buen día. Veamos. Buenos días. ¿Pongo 19 de forma directa o qué propones? Pues que sea... Bueno, la verdad no sabré responder con certeza. Es que tengo como muchas intervenciones con la red y a veces escucho trabada la clase y medio le entiendo. Pero por lo que había escuchado, sí puede ir directo, así como está en número cerrado. Veamos, ¿por qué tienen tantos problemas con las redes ustedes? ¿Están muy apartados? Es que, bueno, sí, yo algo del pueblo y aparte aquí, pues está mucho la neblina desde temprano ahorita que entró el frente. Ajá, ¿dónde estás? ¿A dónde vives? En Zaragoza, Puebla, bueno, en una comunidad. Ajá. En la sierra norteoriental, en la entrada de la sierra norteoriental del estado de Puebla. Oh, ya. Bueno, entonces veamos si está de acuerdo conmigo. Mande usted. Como dice demanda de K2O, sería pasarlo a multiplicarlo por 1.2, ¿no? Así es, jefa, gracias. Por eso estaba insistiendo desde hace rato, jefa, de que dónde sí debemos tomar en consideración qué nos señala la literatura. Aquí la literatura nos dice el IPNI, International Plant Nutrition Institute, de modo que se equivoque. Pues no, está bien, aquí es correcto. Requiere realmente 19 kilogramos de potasio para construir 1 tonelada de grano. Pero en el proceso de cálculo de las fórmulas tenemos que llevar, decíamos, todo a K2O. Y entonces tenemos que transformarlo. Por eso es que de algunos cuadros ya no los han transformado, vean ustedes aquí. Pero le ponen de forma explícita. Si ustedes encuentran en un cuadro que dice K, entonces, si dice K, entonces deben transformarlo. El problema son cuadros a donde dice ni K ni K2O, solamente dice potasio. Entonces ahí como que entran muchas dudas. Entonces ese es el problema de estar utilizando K2O en las fórmulas de fertilización y en los fertilizantes. Por lo tanto, ya manejando el potasio, vemos que la investigación reciente, la que ha modificado, es la demanda nutrimental de los híbridos modernos. El potasio lo ha disminuido aún más. Aún más. Antes estaba 24, con la transformación de 19 por 1.2, ¿cuánto da? Para llevarlo a K2O. 19 por 1.2. 22.8.
Ese es un dato, y el otro dato que la literatura maneja es 24, depende de los híbridos. Pero una actualización es esta. Bajó muchísimo, de 24 a 23, bajó a 20 para producir una tonelada de grano. Hasta aquí está la transformación. Esto es lo que se calculó, cuánto era la extracción nutrimental de los híbridos modernos para producir una tonelada de grano. Una investigación muy fuerte que patrocinó Intagri en el Bajío, Jalisco, con los grandes maiceros de temporal de Jalisco, con los maiceros de riego de el Bajío, como Intagri está en Celaya. Pues ahí a los cerquita patrocinó una investigación con unos como 36 lotes de diferentes híbridos. Imaginen ustedes el costo de estar muestreando los 36 lotes para saber la extracción nutrimental y luego hacer un promedio de los híbridos. Bien, entonces de aquí en adelante, hasta que haga una nueva generación de híbridos, utilizaremos este dato para híbridos, y el que no se mueve es el de maíces nativos. Aquí tengo maíces criollos. ¿Qué es mejor, ponerle criollos o nativos? En fin, ahí le ponen ustedes lo que consideren conveniente. A mí me han dicho que mejor ya le pongan nativos. Ahí está. Ahí. Maíces nativos requieren más, por lo que hemos dicho. De todo requieren más para producir una tonelada de grano. Y el agricultor está orgulloso porque el grano sabe bueno y además le genera bastante forraje. Eso es lo que se lleva más. Más forraje, pues para producir una tonelada pues se requiere más nutrimentos, obviamente. El maíz híbrido pues, está dirigido para grano, pues va para grano, no va para forraje. Hay para forrajeros y hay para eloteros. Entonces, para que se le distribuya muy bien todo lo que requiere el maíz híbrido, por eso es mucho más eficiente. Ya llevamos una diferencia de 6 unidades en potasio con los híbridos. Por lo tanto, utilizaremos este dato porque el ejemplo que traemos es un maíz híbrido para 12 toneladas. Por lo tanto, ¿cuánto es 12 toneladas por 19.9? ¿Cuánto da para la demanda del maíz? Son Da 238.8. 238.8. Entonces, por eso le dejé, con el permiso de ustedes, un redondeo a 239 kilogramos de K2O. Requiere que la planta absorba, y voy a decir una barbaridad. Y luego se equivocan los que inician en el proceso de estudio de la nutrición, porque voy a decir una barbaridad necesaria. Este cultivo requiere absorber, requiere comer 239 kilogramos de K2O para poder producir 12 toneladas. Lo que dije fue una barbaridad, porque no come K2O. ¿Qué les parece? Come K. Hemos insistido que come potasio, catión. En fin, ven las cosas que utilizamos. Bien, entonces vayámonos a la otra parte, le ponemos 239 acá. 239, ahí está. Ya está entonces la demanda. Vayámonos por ahora la eficiencia. Nos conviene comenzar o trabajar la eficiencia. La eficiencia se refiere, como en los demás nitrogenados y fosfóricos, cuánto potasio del fertilizante aplicado será absorbido por la planta. Si es un suelo arenoso, el resto se pierde por lixiviación. Si es un suelo arcilloso, la arcilla se lo come, no permitiendo que se nos vaya y controlándolo. Si es un suelo de textura franca, aquí está, miren, la SIC, la textura sin materia orgánica. Habrá una partición de algo para lixiviación y gran parte para la arcilla, para el intercambio catiónico, para la capacidad de intercambio catiónico. Y el resto para la planta.
¿De qué estamos hablando? De la literatura hay unas eficiencias muy bajas. Para arroz, aquí tenemos los dos países, China y la India. En Asia son los dos países que juntos consumen la tercera parte de los fertilizantes mundiales. Los dos países. La tercera parte. ¿Qué les parece? La China y la India juntos. Y allá tienen eficiencias bajísimas, del 38% en potasio, y unas más o menos buenas del 51% de potasio. Esto depende de la textura. Eficiencias del 40% en los suelos arcillosos, porque ejerce un gran control la arcilla en cuanto a su movilidad, y hasta el 60% en los suelos arenosos si lo manejamos bien. El resto se va a perder por lixiviación. Y podemos tener eficiencias altísimas con fertirriego. Pero nuestro suelo no es ni arcilloso, no es ni arenoso. Nuestro suelo es franco-arcilloso. Habíamos dicho que la primera palabra es la que dirigiría el asunto. Ni arcilloso ni arenoso, es franco. Por lo tanto, ¿qué valor le corresponde a este suelo que traemos bajo estudio en esta ocasión? Si tenemos un suelo de textura franca, ¿cuánto le pondrían? 50%. Exactamente. Entonces el 50% sería para suelos de textura franca. Y si quieren poner todavía más finos, dice franco-arcilloso, es decir, a la mitad para acá. ¿Qué le pondrían? Ya poniéndose más finos. Me conformo con le pongan el 50%, ¿eh? No se vayan a confundir. ¿Y qué les parece si lo dejamos ahí? No, aquí ya lo cambié. Entonces, hagámoslo más fino. Ya no es franco, sino franco-arcilloso. ¿Cuánto le pondrían? 45%. Exactamente, el 45%, que es el que estamos indicando aquí por ser franco-arcilloso. Yo me hubiese conformado con que ustedes trabajaran con la textura media y le pusieran aquí 50, pero le pusimos un toque, una pizca de lo de arcilloso, entonces lo inclinamos hacia acá. El 50 para acá, pues la mitad, 45%. Ahí está. Este es el que vamos a emplear, el 45% en este suelo en concreto. Finalmente llegamos a la oferta, entonces aquí le ponemos el 45%, punto 45. Punto 45. Ahora nos falta solamente la oferta. Y esto es muy sencilla, fue como el fósforo, todavía más sencillo que el fósforo. La oferta de potasio. La oferta nos la da el laboratorio. Este suelo oferta, el primero, 200 miligramos por cada kilogramo de suelo. O el segundo, 82 miligramos por cada kilogramo de suelo. Como el hermano del doctor Peña me dijo, ¿sabe que nada más haga una sola interpretación? Por eso hice aquí el promedio. Pero realmente quien necesita es el 82. Hagámoslo mejor para el 82. Para el suelo, 353. Entonces, olvídense del promedio y trabajen con solamente el 382. Es decir, con 82. Esa es la oferta que nos dice el laboratorio. Y esa oferta, llevarla a kilogramos por hectárea, de K2O, el laboratorio dice que es de K. El K2O acepta esta ecuación. Aquí pones el dato que te da el laboratorio. Decíamos, ¿cuánto? 82.
82. Es el dato de laboratorio. Ese 82 lo tienes que multiplicar por 1.2. ¿Por qué lo tienes que multiplicar por 1.2? Déjenme preguntarle a Karina. No, permíteme. Alejandro Hernández. Alejandro Hernández, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Por qué tienes que multiplicar el dato de laboratorio por 1.2? Porque el dato está en, ¿cómo se llama? En potasio y se tiene que hacer por K2O. Exactamente, muy bien. Posteriormente hay otro factor, por un factor F que se refiere al tipo de raíz, sobre todo cuando los suelos son de textura media, textura arcillosa. Porque en los suelos de textura arcillosa, la arcilla va a competir. Vamos a poner potasio en un suelo deficiente en potasio, quiere decir que la arcilla está hambrienta de potasio. Lo vamos a poner al suelo y la arcilla dice, yo primero. La arcilla ve pasar un potasio y le dice, hace falta aquí, te quedas aquí porque yo tengo el control. Va otro potasio y dice, también te quedas aquí. Entonces dice, bueno, aquí ahora voy a llegar a la raíz, bueno, pase uno. Y luego pasa otro, aquí te quedas. Por eso también es muy delicado saber dónde estamos poniendo el potasio en los suelos deficientes en potasio. Sobre todo son los suelos arcillosos deficientes en potasio. Donde pongas el fertilizante potásico, ahí las arcillas son las ganonas. Y la planta, después, lo que alcanza. Pues no que toda la naturaleza era muy equilibrado y todo eso, pues no. Así no es. Donde caiga el potasio, ahí la arcilla se enriquece de potasio. Y ya. Y si no cae el potasio donde está la raíz, entonces no alcanzará en ese suelo arcilloso deficiente en potasio llegar suficiente potasio a la raíz. ¿Acaso un 10% de esos que las arcillas dicen, bueno, pase 1, bueno, pase 2, pero ya me quedo 3, 4 y así va la raíz, la arcilla va dictando la regla. Esto de la capacidad de intercambio catiónico es a donde tiene una intervención enorme. Pero finalmente la arcilla va a decir, lo estoy haciendo por tu bien. Estoy protegiendo al potasio. ¿Qué tal si los dejo sueltos todos? Llega la primera lluvia y se van. Y se van por lixiviación. Bueno, entonces con base en lo que dije ahorita, ¿cuál vamos a tomar? De 1.5, 1.4 y 1.3 este factor, el EF. ¿Cuál vamos a tomar? Háganle como lo hicimos para la eficiencia del fertilizante. De entre el franco y el arcilloso sería 1.35. Eso es que está aquí, mire. 1.35. Gracias, jefa. 1.35. Y ya multiplicando 1.2 por 1.35, me parece que da 1.62. Como estoy haciendo cambios en cada clase, para que no sea exactamente lo mismo con otros grupos. Sí es el 1.62, la multiplicación de estos dos factores. Sí, profe. Sí, profe. Y en tanto, entonces la demanda es 82 por 1.62. ¿Cuánto es la oferta, perdón? ¿Cuánto es lo que está ofertando ese suelo? 132.84. ¿.84? Con el permiso de ustedes. Sí, profe. Con el permiso de ustedes le puedo poner 133. Perfecto. Sí, y entonces, ahora sí, apliquen. Aquí, ahora es 132. 132. Es lo que acabamos de calcular. 133, profe, redondeando. Sí, redondeando 133. Y acá abajo, .45, habíamos dicho. ¿Cuánto da? No es este.
que es 235.55. Vamos a dejarlo en puntos. Fue una fórmula enorme. Kilogramos de K2O por hectárea, 235. Ahora se dan ustedes cuenta de lo que significa un suplemento de potasio vía foliar. ¿Cuánto habíamos calculado que aplicamos vía foliar hace rato para arrancar a la planta un beneficio de tolerancia? 2.5 kilogramos. Ajá. Comparo con 235, pues no es nada. Por eso es que vía foliar los macronutrientes solamente se pueden dar como suplementos. No es la vía para los macronutrientes. Si sumáramos de este nitrógeno, lo sumáramos el fósforo y luego el potasio y queremos aplicarlo vía foliar, no se puede. Lo utilizamos para otra cosa. Finalmente, vamos a trabajar como lo hacíamos con la micorriza. La micorriza puede incrementar la eficiencia en la absorción del suelo bajo dos condiciones, sin fertilizante fosfórico y con fertilizante fosfórico. Sin fertilizante fosfórico, pues tenemos problemas de crecimiento de la raíz. Probablemente este suelo era deficiente en fósforo. No le ponemos fósforo, pues depende casi exclusivamente de la micorriza, con un incremento en la absorción del 62%. De ponerle fósforo, pues ya la raíz se aliviana, crece más, ya depende menos, para el caso del potasio, depende menos de la micorriza. Hagan un promedio y apliquémosle ese promedio a nuestro caso. Pues 62 más 14 entre 2, ¿cuánto da? $38. Entonces, se puede incrementar un 38% la eficiencia en la absorción de potasio. A ver si podemos ayudarle bajándole en algo esta dosis tremenda, es muchísimo. Una dosis tremenda. ¿Cómo no lo va a hacer si ese potasio seleccionamos el más bajo? El 82 debe haber sido una parcela donde ellos obtienen altos rendimientos, entonces donde casi no le aplican potasio ya se está vaciando el suelo de potasio, porque es una misma región. Y como una parcela tiene 200, otro tiene 82. Eso no es dable, no es explicable. No quiere decir que esta parcela ya fue bastante explotada sin retorno de los nutrimentos que han sido extraídos. Por eso que requiere muchísimo 232. Ahora con la micorriza, ¿cuánto sería? Con un 38% de incremento. ¿Cuánto sería? De la eficiencia en la absorción. Entonces aquí nos vamos a este. Que tiene 45%, punto 45, ¿cuál es el 38% del punto 45? Para sumárselo, porque ese es el incremento en la eficiencia. Entonces, este se va a quedar de tarea, porque ya nos tomó el tiempo para que puedan conectarse a la siguiente clase a tiempo. Permítanme anotar que quedamos de resolver en la transparencia 46, uso de la micorriza. Lo hacen, por favor, para cuando lleguemos a la próxima clase, el jueves, sea rápido. Y terminemos con potasio y programemos nuestra reunión de la tarea. Si tienen alguna pregunta, mientras yo voy desarmando esto. Es bienvenida. Ahora, jefa, ¿no tuvimos problemas? Profe, los hice asistentes al iniciar la clase. No hubo problemas. Ah, muy bien. Sí, así está bien. Que así sean todas las clases, porque últimamente sí nos han sacado. Entonces, sí le podemos recomendar a la jefa, a usted, jefa, puede
comisionar a alguien a un día o etcétera. Digo, para no cargarle siempre la mano a la jefa, puedan ustedes cooperar con ella. Esa es una sugerencia. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos a la próxima clase el jueves con el problema resuelto. Adiós.